Pero también los elementos que constituyen o conforman las estructuras metálicas generalmente son delgados y están articulados muchas veces. Y ustedes los han estudiado en Mecánica Técnica 1 con el ingeniero Tapia, no sé si con el nombre de Sercha o celosía o viga armada, ¿no? Sercha, viga armada o celosía es lo mismo, ¿ya? Son en realidad triángulos conformados por barras que tipo, digamos, un panal de abeja, generalmente forman, bueno, un reticulado que se usa, ¿no?, en los techos. Ahora, vamos a considerar que mm, los elementos con los que trabajo son rectos y también no varían en área, ¿no? O sea, no son cónicos. Por otra parte, bueno, esto sí es obvio, son homogéneos y esas cargas que soportan están en el centro de gravedad, ya, calle, más puntualidad que utilia, me perjudica. Y después vamos a ver que la compresión no siempre es compresión, sino se puede volver pandeo. ¿Y cuándo se vuelve pandeo? Cuando el elemento, digamos, es largo y delgado. Pero este va a ser el último capítulo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuántos son los esfuerzos, ¿no?, de una pieza que está sometida a tracción o compresión. Y para eso habíamos dicho, inicialmente estudiamos una sección perpendicular al eje. Entonces, esta fuerza P externa, qué bien, tiene que ser más puntual. Bueno, Henry Christian. Henry tiene que ser más puntual. Bueno, ya, ni modo. ¿Qué podemos hacer? Manuel tiene que ser más puntual. Cutili Calle, Kevin Omar Huanca, Henry Christian, Manuel Orlando, tienen que ser más puntuales. Perjudican, bueno, esfuerzos, ¿ya? Entonces les decía, tenemos una pieza, una barra que es más larga que las otras dimensiones. José Carlos, no sé qué tantos, como más puntualidad, perjudican, ya, por décima vez. Quiero ver los esfuerzos en tracción y compresión, entonces tengo una pieza que está sometida a dos cargas, en este caso de compresión, o perdón, de tracción, y cuando yo hago un corte en una sección transversal, ya, para equilibrar esta fuerza P externa, necesito una fuerza P del mismo valor, pero esa fuerza P del mismo valor interna
no actúa en un punto, sino que tiene que distribuirse o repartirse en todo el área, pero cuando ya se reparte ya no es una fuerza, sino se vuelve esfuerzo. Ahora, eso sería horizontalmente o perpendicularmente, pero verticalmente no hay nada. Por lo tanto, los esfuerzos que son paralelos a esta sección transversal son ceros. Entonces llegamos a la conclusión de que hay esfuerzos normales en esa sección transversal, pero no hay esfuerzos cortantes. Y le vamos a poner n para decir que la sección es normal o perpendicular, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, mmm, no hay esfuerzos cortantes. ¿Y qué pasa si yo agarro y hago un corte en una sección inclinada? Ahora, el ángulo de esta sección inclinada lo puedo definir con lo horizontal o lo vertical, pero mejor definirlo con la vertical porque, bueno, creo que he usado ρ en clases, pero, o perdón, phi, pero si ese phi es cero, entonces estamos frente al caso anterior. Me conviene definir el ángulo con la vertical. Es igual que hace rato, esta fuerza P externa de la izquierda se equilibra con esta fuerza P interna de la derecha. ¿Y por qué esta fuerza P es externa? Bueno, porque viene de la carga no sé, digamos, por decir un ejemplo, el peso, ¿no? Por decir. Mientras que esta fuerza P es interna, ¿por qué? Porque hemos hecho un corte. Entre las fuerzas internas, les decía, aparecen solamente cuando yo hago un corte imaginario, ¿no? No van a ser un corte de verdad. Y esta fuerza P, si ustedes se dan cuenta, respecto a esta sección inclinada, no es perpendicular. Entonces tengo que descomponerlo en una N, que es la perpendicular, y en una Q, que sería paralela. Y como hemos visto, N sería P por coseno y Q sería P por seno. Pero el área también varía, pues. ¿Por qué? Porque esa área, si lo multiplico por el coseno, se vuelve a N. O sea, esa área inclinada le voy a llamar área sub ρ, que es más grande, les cuento, que el área normal. ¿Por qué? Porque este coseno puede pasar a dividir, ¿no? Y el coseno siempre es menor a 1. Bueno, a veces igual a 1, ¿no? Pero esta área sub ρ, como el coseno es menor a 1, es más grande que la n. Y si usted se da cuenta, esta n, esta fuerza n, me va a provocar esfuerzos normales y la fuerza q me va a provocar esfuerzos, o sea, la n me va a provocar esfuerzos normales y la q me va a provocar esfuerzos cortantes. Entonces, si reemplazo todas estas ecuaciones, ¿qué sería el sigma sub ρ? N sobre A sub ρ. Pero n hemos dicho que es P por coseno de ρ y el A sub ρ es AN sobre coseno de ρ. Por lo tanto, al final tengo coseno cuadrado y como habíamos visto en clases, en vez de poner coseno cuadrado, puedo poner 1 más coseno de 2ρ sobre 2. Bien. Entonces la ecuación final, y de igual manera, estos esfuerzos cortantes serían Q sobre A sub ρ. El Q es P seno de ρ, dividida entre el área sub ρ. Pero el área sub ρ es A sub ρ, perdón, AN sobre coseno de ρ. Este. Por lo tanto, al final tengo que es P seno de ρ coseno de ρ sobre AN, y el seno coseno es en realidad el seno de 2ρ medios. Por lo tanto, obtengo esta ecuación, ¿ya? Que son una generalización un poquito mayor a estas, ¿no? Un ratito a estas dos. Pero si ustedes se dan cuenta, la conclusión es que no siempre el tau es cero, ¿no? Entonces, en secciones inclinadas aparece el tau y como aquí tienen un coseno
y aquí tienen un seno. La suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. No importa que sea seno de 253 rho, no importa el argumento, ¿ya? Pero la suma del seno de lo que sea al cuadrado más el coseno de lo mismo al cuadrado es 1. Puedo despejar el seno y el coseno, ¿no? Entonces aquí está el seno despejado y aquí está el coseno despejado. O sea, ¿qué es despejar, no? Todo lo que suma, etcétera, lo llevamos al otro lado. Y al final, en realidad, cuando usted suma un seno y un coseno al cuadrado, es la ecuación de un círculo, ¿ya? Y este círculo se llama el círculo de Mohr, que lo vamos a estudiar mucho después. Pero lo importante es lo siguiente, ¿no? Esta primera fórmula o estas primeras fórmulas son para un caso específico de una sección normal, mientras que estas fórmulas ya son para cualquier sección inclinada. Entonces aquí puedo hallar máximos y mínimos y decíamos el coseno dónde es máximo o cuál es el valor máximo, diríamos, no dónde. 1, pues. Entonces aquí tendría 1 más 1, 2, dividido entre este 2, se anula. Entonces el esfuerzo máximo que puede ocurrir es P sobre AN, que es este valor, y ocurriría a 0 grados, ¿no? Este es el esfuerzo máximo normal. ¿Y dónde ocurre? Cuando el ángulo son 0 grados. Pero este tau, que aquí es 0, en realidad en otras secciones toma algún valor. ¿Y cuánto es el valor del seno máximo? 1, pues. Entonces el tau llega a ser casi parecido al sigma, en realidad la mitad, ¿no? Y, o sea, el esfuerzo normal máximo es P sobre AN, mientras que bueno, no me interesa este. Este es el que me interesa, ¿ya? Hay un esfuerzo cortante máximo que está a 45 grados. ¿Y cuánto es su valor? La mitad del máximo, del esfuerzo normal máximo. Pero el problema es que la afluencia a este corte es la mitad de la fluencia del esfuerzo normal. Entonces, ¿qué significa? Que si bien este esfuerzo es la mitad del normal, la resistencia también es la mitad, por lo tanto puede fallar a cortante. Y si va a fallar a cortante, como les decía, la rotura, si ustedes quieren, tendría que ser no transversal, sino a 45 grados. Y esto es lo que les digo, ¿no? El esfuerzo máximo normal es P sobre N, que tiene que ser menor a un S sub Y. Digamos, me voy a inventar 2000. Pero aquí tengo la mitad de P sobre N, pero la fluencia ya no es 2000, es 1000. ¿Por qué? Porque esta fluencia es a corte. Entonces, ¿qué significa? Que cualquiera de los dos puede ocurrir. Ya hemos terminado lo que es esfuerzos, pero me falta deformaciones. Entonces decimos que si tienen una pieza sometida a tracción, su longitud crece, pero su área disminuye. Y la ecuación de Hooke dice que los esfuerzos son la tangente, ¿no?, de la zona elástica por la deformada unitaria. Ahora, esta deformación no lo vamos a hacer, digamos, como los esfuerzos en áreas inclinadas, sino yo quiero ver directamente largo. Por lo tanto, uso nomás el esfuerzo máximo que hemos calculado, que era P sobre N, y la deformada es unitaria, es la deformada total sobre la longitud. Entonces, si reemplazamos, en vez de sigma pongo P sobre N,
Al E lo dejo y en vez del epsilon pongo delta sobre L. Despejando, les cuento, obtienen que la deformada es la fuerza por la longitud sobre la módulo de elasticidad y el área. Pero les decía muchas veces, ya, no en estructuras metálicas, pero en apoyos, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, en una pata, digamos. Puede ser que la sección varíe. Entonces, puedo aplicar esta fórmula a un elemento diferencial y la deformada ya no sería deformada, sino un diferencial de deformada que sería la fuerza P por la longitud, pero la longitud es de X sobre A. Y despejando o integrando, entonces delta es la integral de P por dx sobre A, ¿no? Y esta ecuación vamos a usar harto, incluido hoy día. Que perjudica a don Julián Fajardo. Entonces ya le pondré naranja, ¿no? Porque es un -10. Bueno, esta ecuación es la misma que la siguiente. Si quieren, hasta no la resaltaré. ¿Por qué? Porque generalmente la fuerza y el módulo de elasticidad son constantes, ¿ya? Bueno, las dos las resaltaré. O si no, esta nomás. Ahora, esto no lo estudiaremos demasiado bien. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que la tracción y compresión no es, digamos, en una dimensión, sino en dos. O sea, hay esfuerzos horizontales, pero también hay esfuerzos verticales. Entonces, si hubiera esfuerzos horizontales y esfuerzos verticales, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacemos un corte, igual que hace rato, inclinado con un ángulo ρ, y les cuento que esta longitud por el coseno de ese ángulo me da x, o perdón, y esa longitud por el seno me da x. Y aplico la estática, pero en esta figura de la derecha, y hago sumatorio de fuerzas en 1 y en 2 para hallar este sigma sub rho y este tau sub rho, y los resultados son estos. Que los vamos a volver a estudiar, y al igual que hace rato, generan un círculo, que es el círculo de Mohr. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno les he dicho que se pueden, si se suman al cuadrado siempre da 1, pero este seno en realidad es una variable vertical y este seno es una variable horizontal. Entonces, si algo x al cuadrado más y al cuadrado me da rho al cuadrado, es un círculo, ¿no? Aunque en y, les cuento, no hay desplazamiento, pero en x sí. Por lo tanto, es un círculo desplazado a la derecha. Y en ese caso, les cuento, tienen que hallar los máximos. Y los máximos son estos tres, ¿ya? Ah, ya. Hasta luego. Bueno, esto nomás resaltaremos. O esto era, ¿no? Desde aquí creo. Ya. Y en dos dimensiones, no les voy a tomar esto en el examen, ¿ya?
las deformaciones se pueden sumar, pero no se olviden que cuando una pieza se alarga transversalmente se achica, ¿no? Esto. Si bien se alarga en longitud, su diámetro se achica. Por lo tanto, el X, digamos, provoca alargamiento positivo, pero le lleva a provocar una deformación negativa multiplicada por el coeficiente de Poisson. Y de igual manera, el EY en la dirección vertical va a provocar deformadas positivas, pero el EX va a provocar deformadas negativas por el coeficiente de Poisson. Va. Y lo último que nos falta ya para terminar el capítulo es el peso propio. Entonces les cuento que si ustedes tuvieran tres personas, una encima de otra, ¿qué peso soporta? Bueno, y las tres pesaran 180 kilogramos, digamos. ¿Qué peso soporta el de abajo? La suma de los dos de arriba, 160. Pero ¿qué peso soporta en sus hombros el del medio? Solamente el de arriba, 80. ¿Y qué peso soporta la persona de arriba? Nada. Entonces lo mismo ocurre, les cuento, por ejemplo, en un edificio. ¿Ya? Cuando ustedes tengan una pieza, si ustedes hacen un corte a cualquier altura, esa sección está soportando el peso de arriba, pero no el de abajo. Por lo tanto, si ustedes quieren calcular, digamos, el esfuerzo o la deformación, entonces ustedes lo primero que tienen que hallar es el peso superior, y ese peso superior es, bueno, si el área es variable, eso lo vamos a ver ahorita, es la integral del área por un dy por el peso específico, pero como quiero solamente el peso superior, no puedo integrar desde 0 hasta h, sino desde y hasta h. Entre que hay un error, les digo, si pusieran 0 en el límite inferior estaría mal, y, pero aquí solamente encontró la fuerza. Y ahora, ¿cómo encuentro la deformada? La deformada es esa fuerza, que es esta integral, por dy, sobre a el integral. Y con esto así terminamos el capítulo. La temperatura dilata los cuerpos entre la longitud final y la longitud inicial más la longitud por alfa delta t. Entonces, de ahí yo puedo despejar que la deformada total, que es L final menos L inicial, es L alfa delta t. Y la deformada unitaria, si ustedes se acuerdan, es esta deformada entre la longitud inicial, entonces directamente me queda alfa delta t, ¿no? Y bueno, esto no se preocupen, lo que decimos es que la deformada total va a ser la suma de todas las otras deformadas, incluida la temperatura. Y yo les decía en la anterior clase, así la más importante, porque ¿qué es un problema hiperestático o estáticamente indeterminado? O sea que el problema donde las ecuaciones de la estática en números son menores a las incógnitas, por lo tanto hay que incluir de forma, con una ecuación de formas. Bueno, y aquí tengo varios problemas que ustedes los van a tener que estudiar, pero conmigo resolveremos un par de problemas ahorita. ¿Qué pasa, pues, Luis Miguel Go?
La clase es 8:30, ya son las 9. Varias veces me han dicho, es que no tengo internet, pero yo me compro internet, les cuento con 2, 3 pesos. Y alguien me dice, sí, pero 2, 3 pesos. No, pues, pero el Trufi o el minibús igual va a cobrar 2, 3 pesos. Más todavía, ¿no? Porque de bajada y subida. Ya. Es algo que es interesante el peso. Hagan de cuenta que yo tengo un cilindro vertical y quiero encontrar la deformada debido al peso, o si quiero encontrar también el peso. Bueno, esto lo cambiaré. Sí, lo cambiaré. Sí, lo haremos. Este programa se llama el Adobe Illustrator. ¿Con cuál? Ah, sí. Si tengo una barra, o si quieren, un cilindro, y quiero calcular la deformada debido al peso. Ahora, esta deformada, les cuento, es pequeña, pero en la vida real hay pues este tipo de estructuras altas. Por ejemplo, una chimenea. Bueno, a la derecha parece mejor la chimenea. Entonces, esto les voy a enviar. Mira, ahora sí. Bueno, ahí nomás, mejor. Este es. Ya. Entonces, les repito, si yo hago un corte imaginario, el peso, no le pondré la carga, sino el peso que soporta, ¿ya?, mi sección en el corte, fuera. ¿Qué peso soporta esta sección del corte? Entonces, ya les he explicado, es el peso de la porción superior. ¿Ya? Si alguien no entiende, haga la pregunta correspondiente, ¿no? Para que me entiendan bien, si yo pongo mi mano aquí, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es arena, si quieren. Es que pasa si yo meto mi mano al medio. Lo que está abajo no me va a aplastar, solamente lo que está arriba. ¿Y cómo calculo el peso de la porción superior? Bueno, a ese peso de la porción superior le llamaremos WS, porque es muy largo decir el peso, ¿no?, de la porción superior. ¿Cuánto es este WS por 10 puntos?
¿Mm? Su masa por gravedad Inge. No, obviamente, pues. Pero cuando les hago una pregunta, no quiero que no quiero que me respondan, digamos, la multiplicación, sino yo quiero que me digas cuánto es. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos avanzando. El peso hemos dicho que es, o ustedes saben que es el peso específico, o si quieren, bueno, quería poner masa por gravedad, ¿no? Pero va a tardar demasiado. El volumen por el peso específico. Si multiplicar este volumen por la densidad me daría masa, pero yo no quiero la masa, yo quiero una fuerza. ¿Y ese volumen cuánto es? Bueno, en este caso es sencillo, pues, porque el volumen, si ustedes se dan cuenta, es el área, ¿no? Que en este caso sería pi diámetro al cuadrado. ¿Y cuánto es el diámetro? D. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es área, ¿no? Pero el volumen es por altura. Ahora, ¿qué altura tengo que poner? Pues les estoy diciendo que es la superior. H medio. No, pues h menos y. ¿Por qué? Porque, como están viendo aquí, yo estoy haciendo un corte. No es mucho. Esto nomás. Ah, bueno, uno por uno lo llevaré. Ya. Repito. Tengo una columna o un poste, un pilar. Y al igual que la torre de las personas, soportan un peso variable. Entonces, si ustedes pusieran una balanza, por ejemplo, aquí arriba marcaría cero. Y si ustedes pusieran la balanza debajo de la columna, marcaría el peso total. Pero ¿qué pasa si yo pongo la balanza a la mitad? Entonces va a marcar la mitad del peso. ¿Y qué pasa si yo pongo la balanza más arriba? Entonces va a marcar menos. Y si pongo más abajo, más, pues. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fuerza, ¿no? Esta fuerza que soporta cualquier sección a una altura y es el peso superior. ¿Ya? Entonces, ese peso superior va a ser el peso plomo. ¿Y cuánto es ese peso plomo? Bueno, es la densidad por el volumen, o perdón, peso específico por volumen. Si pusiera densidad sería masa. Bueno, ese peso específico es constante, pero ¿cuánto es el volumen? Es el área. Si fuera cuadrado sería d por d, pero digamos que en este caso es circular, pi por diámetro al cuadrado sobre 4,
por su altura, pues, pero la altura quiero la de arriba, no la de abajo, lo de encima. Entonces, ¿cuánto es lo de encima? Pues h menos y. ¿Ya? ¿Y qué dice, pues, la ecuación de deformadas? La ecuación de deformadas dice es P por L sobre EA. Pero hay un problema. En este caso, la carga es el peso. O si quieren, aquí le pondré P por L dividido entre EA. Ahora, este L lo volvemos de X porque estoy aplicando un elemento diferencial y en este caso mi integral va a ser de 0 a h. Y lo último que voy a cambiar es que no es horizontal sino vertical. Pero quiero que me entiendan esto. La carga en este caso es el peso. Entonces, si yo reemplazo copio esto en vez de P y abajo pongo esta área, pues. Entonces el problema es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque esto se anula con este otro. Y les cuento que esto les voy a mandar ahorita, ¿no? Y les cuento que puedo sacar algunas constantes. ¿Cuáles son las constantes que puedo sacar? Gamma y, pues. Puedo sacar a gamma y. ¿Qué es gamma? Es el peso específico. ¿Qué es E? Módulo de elasticidad, módulo de Young. Y esta integral es muy sencilla porque les da, como es una función lineal, se integra, se vuelve al cuadrado medios. Pero hay un problema, el y es negativo, ¿no? Enseguida tengo que poner negativo. ¿Cómo saben que he hecho bien? Derivaremos. Si yo derivo esto, me tiene que dar la integral, ¿no? Bueno, el gamma sobre E están ahí. Tengo este paréntesis al cuadrado. Si derivo, tendría 2 veces el paréntesis a la 1. El 2 con el 2 se cancela. Entonces tendría h menos y. Y tengo que derivar lo que está dentro por menos 1, que se anula con este 1. Está bien. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que me falta es reemplazar los límites de la integral, que es de 0 a h, con lo que he terminado el problema porque mi deformada, y lo voy a cambiar ahorita, sería bacana. Bueno, esto nomás entonces. Ya, de nuevo esto. Si pongo el límite superior, h menos h se anula, 0.
menos, que con este menos se cancela. Ahora pongo Y0. Entonces tengo gamma h al cuadrado sobre 2e. ¿Han entendido o no? Preguntas. Inge, una consulta. Entonces el área tendría mucho que ver, simplemente se simplificaría si fuera diferente, digamos, el objeto sería circular o diferente sería, ¿no? Ya, te vas a regalar 10 puntos. Sí, en este caso se anula. No importa que fuera circular, rectangular, cuadrado, triangular, no importa. Ah, ya. Muchas gracias, Inge. Ya, después me das tu nombre. Ya. Ahora, usen el chat GPT o el que ustedes quieran para ver, ¿no? Y lo difícil, les cuento, no lo difícil, ¿ya? Lo importante es la pregunta. ¿Cuál es, uno le voy a poner, la, la carga y dos, la deformada total, coma, de una, ¿qué le pongo? ¿Columna? O le pongo una pieza, de una pieza cilíndrica de diámetro D y altura H debido al peso propio. Entonces volvemos al dibujito. Estoy utilizando el Adobe. ¿Qué datos tengo que dar? Diámetro y altura y es cilíndrico. Sin nada más. Enseguida le estoy dando el diámetro, altura y le estoy diciendo que es cilíndrico. Y por si acaso con peso específico. Bueno, no tengo letras griegas. ¿Qué letra le damos? Escríbale nomás, sí, que va a entender el chat GPT. No, yo sé, pues, pero ¿qué letra le doy? G es gravedad, ¿no? Entonces le pondré, digamos, no sé. P, Daniel, Inge. ¿qué? P, Inge. Ya, gamma le pondré. Listo. Pero lo último, ¿cuál es la carga? No, no le pondré la carga, ¿eh? Es que por eso lo más importante es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza interna? Voy a poner. La fuerza interna a cualquier altura y dos, la deformada total de una. ¿Ya? Y aquí le ponemos entre paréntesis, de una pieza cilíndrica de diámetro de altura hecha debido al peso propio con peso específico gamma. Ya, está bien, eso es. Me sonseaba, pero bueno.
Entonces, lo mismo que hemos hecho nosotros, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Está usando X, ¿no? Pero he usado Y. Lo que está encima es H menos Y. El volumen hemos dicho que es el área por la altura. Y el peso es gamma por mm, ese valor, ¿no? Entonces la fuerza va a ser precisamente eso. Compararemos, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Por qué está bien? Porque mi fuerza era gamma, esta fuerza, ¿no? Gamma pi d al cuadrado sobre 4, gamma pi d al cuadrado sobre 4 por h menos x. Bien, bien Gil, ¿no? Debería usar y. Bueno, es lo de menos. Y la deformada dice que es gamma h al cuadrado sobre 12, gamma h al cuadrado sobre 12. Ya, ya. Pero este es el problema sencillo. Aquí le ponemos fuerza y deformada debido al peso propio, ¿no? Estos los voy a enviar, no se preocupen. Ya, ¿qué les voy a enviar? El dibujito. Ya, este dibujo les mandaré primero. Ah, pero un lío. Bueno, esto del peso superior lo borraré. Esto lo voy a arreglar después. Y ahí. Ah, va, ya. Este doble es bueno porque les cuento que en el Paintbrush, por ejemplo, hacen un dibujo, pero después no pueden modificarlo, ¿no? Me equivoco en algo, ya, listo. Inge, una pregunta. Sí, ¿Esa deformada dada por el peso propio es la misma para otro tipo de forma de columna? sí, es lo que... Pucha, ¿por qué no quiere? Es lo que acaba de preguntar pues tu amiga, porque ella ha dicho qué pasa si el área fuera, la sección fuera cuadrado o rectangular, como se ha eliminado, ¿por qué no quiere copiar? Edit, copiar, pegar. Bueno, ya, esto. Ya, es el paintbrush, pero les repito, ¿no? Aquí no puedo cambiar esta D, nada. Ya. Adelante. Y generó una pregunta. ¿Cómo se resolvería el problema si el peso específico gamma no es constante? O sea, si digamos es un cilindro compuesto por capas. Ya lo vamos a resolver, ya. Pero un ratito, espérenme. Ahí he terminado ahí, ¿no? Perfecto. Este igual me gusta el MAType, porque les cuento que lo voy a grabar, fíjense, en el Word, ¿no?
Voy a cerrar todo, fíjense. Cierro, cierro. No voy a grabar esto. El Paint necesita, no creo. A ver, lo dejaré por si acaso. Esto lo grabaré. Lo interesante es lo siguiente, ¿ya? Fíjense, cuando abro este Word, bueno, ya no veremos mi libro. Aquí está. Si le dan doble clic a esta ecuaciones, se abre automáticamente el MATLAB. Ya. Pero ahora viene la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte, que es un poquito más difícil. ¿Y qué pasa si el cilindro... Pucha, ¿qué pasa si el cilindro lo volvemos un cono? Ay, control Z. ¿Me están escuchando? Sí, Inge. El área varía. Exacto, pero... ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces ya no voy a ser tan, le llamaremos detallista. No, perdón. Ojalá que lo agarre, si lo ha agarrado. Ah, ya. No voy a ser tan detallista. Pero el problema es el siguiente. Va, haremos lo siguiente, y para que aprendan lo voy a hacer así. Esto lo vuelvo a copiar. ¿Por qué? Porque si modifico, se va a modificar aquí. Pero yo quiero que se modifique. O sea, esta primera respuesta está bien, pero ahora tengo que hacer la segunda respuesta, ¿no? Entonces lo he copiado. Aquí voy a hacer las modificaciones. Y la idea es la siguiente, ¿ya? Ya no puedo calcular este peso tan fácilmente. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular un diferencial de peso. Y ese diferencial de peso, si ustedes se dan cuenta, va a ser el peso específico por un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen, ¿cuánto va a ser? Y esto se complica porque lo primero que tengo que hacer es, bueno, aquí arriba lo haremos. Ay, perdón, aquí. Bueno, como estoy utilizando D mayúscula y D minúscula, en el corte le voy a llamar, por decir un ejemplo, no me acuerdo dónde estaba, aquí está. Este, al diámetro le voy a llamar D sub Y. ¿Y cuánto es ese D sub Y? Entonces, varias veces les he explicado de que ustedes dicen, ¿ya? Si Y es cero, estamos abajo,
mi diámetro es D. Pero si Y es H, este Y con el H se anula, entonces el diámetro, ¿cuánto me tiene que dar? D minúscula. Entonces, por lo tanto, aquí tienen que poner ustedes D menos D. Les repito, abajo Y es 0, este anula. Por lo tanto, ¿qué obtengo? D mayúscula. Pero arriba, este Y con este H se van a anular. Voy a tener D menos D más D. O sea, D minúscula menos D mayúscula más D mayúscula igual a 0. O, perdón, eso va a ser el, no igual a 0. Eso va a ser el diámetro y al final D. Entonces, un diferencial ahora de peso, o sea, no sé si me entienden. Aquí yo ponía el área, pero era una constante. Ahora mi área ya no es una constante, pues. Entonces tengo que calcular un diferencial de peso y ese diferencial de peso va a ser pi por este diámetro. Bueno, y aquí lo pondré. En pi por ese diámetro al cuadrado sobre 4, que sería un área. Para volverlo volumen de Y. Pero eso es un volumen diferencial, no sé si me entienden. Y si reemplazo, entonces sería pi por este diámetro al cuadrado sobre 4 por dy. Y para encontrar el peso superior, ya, yo tengo que integrar. ¿Y qué tengo que integrar? Precisamente este peso, pues. ¿De dónde a dónde? No es el peso total. Entonces tengo que integrar desde y eso es lo más importante, hasta h. ¿Y cuánto es esta integral? Vale. Es un diferencial de peso. Entonces tienen que integrar eso. Vale. Y esa integral es más o menos es lo más sencilla. ¿Por qué? Porque el pi cuartos, bueno, el gamma es una constante, el pi cuartos es otra constante. Entonces lo único que tienen que integrar es esta función lineal. Y cuando integran algo lineal, es como si fuera x o y. Entonces lo vuelven al cubo, pero sobre 3. Con eso ya integrado les cuento la parte principal, o si ustedes quieren, la potencia. Pero hay un problema, esto está multiplicando a y. Si derivo, este 3 pasa a multiplicar, la potencia se vuelve al cuadrado, el 3 con un tercio se cancela, pero esto multiplicaría. Por lo tanto, tengo que dividirlo o multiplicar por el inverso. Sin embargo, no he reemplazado los límites y esos límites
Les repito, son de Y a H. Entonces, ahora se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque si yo pongo primero, bueno, tengo que poner, más bien diremos, todo está bien ya, pero haremos lo siguiente. Sacaré las constantes. Este pi lo sacaré aquí. Y este 12 también, ¿no? Este 12. Y si ustedes se dan cuenta, esto también es una constante. Entonces, donde tengo que reemplazar valores solamente es esto. Entonces, primero tengo que reemplazar, hemos dicho, h. Y después tengo que reemplazar y. Y esa es la expresión del peso superior a cualquier altura y. Y la segunda parte es hallar la deformada, que es P por DY sobre EA, pero en vez de P ponen el peso superior, y si se dan cuenta tengo que poner todo esto. Pero eso sería la fuerza por DY sobre E y el área. El área, si ustedes se dan cuenta, hay un problema. Sí, está bien. Este es el área, ¿no? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, y esta integral es re difícil. Y ya no se van a simplificar las áreas, ¿no? Ahora, como esta integral es un poco complicada, su respuesta la podemos dejar ahí. Pero quiero ver si el chat GPT saca lo mismo, ¿ya? Bueno, un ratito, este dibujo lo copiaré en el Word. ¿Por qué no quiere? Nada. Está loco, ¿no? Un ratito, no sé qué está fallando aquí. Bueno, ahora sí. Ya dibujaremos parecido
de arriba. Ya ni modo. Esto lo traeré nomás. No está mal. Ah, está muy bien. Bueno, esto lo borraremos. Esto lo traeré. Bueno, ahí. Está bien. Perfecto. Lo único que me faltaría sería esto. Y tal vez ponerle W superior, ¿no? Perdón, Control Z. O si no, esto le llamo W superior. No hay que estar para allá. Oh, W superior. Mm, Y ahora sí. Ya. Entonces, fuerza y deformada debido al peso propio. A le pondré, digamos, una columna, ya no importa, columna circular con diámetro constante. Oh, perdón. Pero el problema es que la parte B es una columna circular con diámetro variable, ¿no? Perfecto. Entonces, la primera parte, y le voy a regalar 10 puntos al que me responda. La primera parte no es resistencia a materiales. Esta primera parte en la primera parte, por si acaso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya,
En esa primera parte, bueno, sí lo haremos. Yo estoy calculando, no me gusta. Pucha, qué difícil. Y ahí, ¿no? En la primera parte les cuento, estoy tomando un elemento diferencial. Estoy tomando ese elemento diferencial. ¿Ya? Entonces, esta primera parte les cuento es cálculo. Como es un elemento diferencial, o sea, altura de y, puedo suponer que el área es constante. Pero por más que ese diámetro sea constante, ¿vale D mayúscula o vale D minúscula? No, pues no vale ninguno, porque abajo sería D mayúscula y arriba sería D minúscula. Entonces, en una altura y, ese diámetro, les repito, abajo sería D mayúscula, arriba sería D minúscula, al medio, ¿qué sería? El promedio. Yo no estoy al medio, estoy en cualquier punto. Entonces, lo primero que hallo es ese diámetro y digo, si y es cero, esto desaparece. Entonces, abajo tengo D mayúscula, está bien. Y arriba, ¿qué tengo? Y es igual a H. Entonces, este y se elimina con este H y tendría D menos D minúscula menos D mayúscula más D mayúscula y al final D minúscula. Entonces, el diámetro a cualquier altura. Y en ese dibujo o elemento diferencial que les he mostrado aquí, ¿cómo calculo el peso de un elemento diferencial? Entonces es un volumen chiquitito por su peso específico. ¿Y cuánto es ese volumen? El área que puedo decir que es constante. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy chiquitito. Por su altura, como es muy chiquitito, es de y por el peso específico. Entonces reemplazamos nomás, bueno, ahora sí, reemplazo nomás gamma, lo dejo, pi cuartos está bien, pero tengo que poner ese diámetro intermedio al cuadrado, d menos d sobre h por y más d al cuadrado, está bien, y por la altura que es de y, perfecto. Y ahora yo quiero el volumen superior, perdón, el peso superior, entonces tengo que integrar este peso chiquitito, y cuando lo integre se vuelve un peso grande. Y si pongo de 0 a h, obtengo el peso total. Pero yo no quiero el peso total, yo quiero directamente lo de arriba. Entonces, lo más importante es que este y, o sea, que no pongan aquí 0, sino tienen que poner y. Y una vez que tengan la integral, nos resuelvan la integral,
esa altura, o perdón, ese peso va a depender de la altura Y. Y obviamente si pongo Y0, tendría el peso total. Y la deformada Y es bien sencilla porque básicamente hemos dicho que es la fuerza por la altura sobre EA, por un diferencial de altura, y lo único que hacemos es reemplazar este peso y no resolver, les cuento, porque en realidad esto nos va a tomar demasiado tiempo, pero a diferencia del anterior problema, aquí no se va a simplificar, digamos, el área como ocurrió en el caso anterior. Ahora, usaremos el chat GPT, pero solamente para calcular este peso. ¿Ya? Entonces, igual que hace rato, creo que lo he cerrado. Sí, ¿no? Pero bueno, guarda, por si acaso aquí está. Entonces copio esto. Bueno, ¿y cómo le diría? Yo le diría, tengo una columna, le diré, para que me trabaje con Y. Una columna cónica con diámetro D abajo y D minúscula arriba. Tengo una columna cónica con altura, le pondré altura H y diámetro D abajo y D arriba. Punto. ¿Cuál es? Ah, no, perdón. Me falta el peso específico. Y peso específico gamma. Tengo una columna cónica con altura H y diámetro D abajo y D arriba, coma. Tengo una columna cónica con altura H, peso específico gamma y diámetro D abajo, D mayúscula abajo y D minúscula arriba. ¿Cuál es? Le voy a poner el peso superior, nomás le pone superior, o de la parte superior, el peso de la parte superior a una altura Y. ¿Está bien o no? Tengo una columna cónica con altura H, peso específico gamma y diámetro D abajo y D con peso específico gamma, coma, nomás le pondré diámetro D abajo y D arriba. Está bien. Ahora viene, ¿cuál es la pregunta? El peso de la parte superior a una altura Y. Yo creo que está bien, ¿ya? Veremos. Va, está obtenido, ¿no? Compararemos con lo que he hecho. Ah, con radios ha trabajado, ¿no? Y ustedes pueden decirle, no quiero con radios, sino con diámetros.
No quiero con radios, sino con diámetros. Creo que se ha colgado, ¿no? Bueno, nuevo. Tengo una columna cónica con altura h, perfil y diámetro y bajo. ¿Cuál es el peso de la parte superior en la altura y? No quiero la respuesta con radios, sino con diámetros. Diámetros. Bueno, hasta mientras lo guardo esto y se los paso ya. Esto no necesito guardar porque ya lo he guardado en el otro lado. Esto sí hemos guardado. Esto lo voy a guardar. Ya está guardado, ¿no? Deseo guardar los cambios en Adobe 1. No. Bueno, el Paintbrush no me interesa. Y por último, ojalá que tenga el chat. ¿Cómo es el WhatsApp? Y aquí está. Y si usted se da cuenta, esta fórmula es la misma. Cuando y es 0, se anula esto, tengo el diámetro debajo. Y cuando y es igual a h, el numerador y el denominador desaparecen, tendría d mayúscula menos d mayúscula es 0 y d menos d. Perfecto. O sea, t con d se anula y d minúscula. ¿Está bien? Aquí he hecho la integral que hemos visto. Y esto más se los copiaré, a ver. Bueno, desde aquí, ¿no? Aunque no copio muy bien, les cuento. Como foto tendría que copiarlo, ¿no? Bueno, print screen ahora voy a poner. Paste. Esto lo copiaremos. Cito. Cut. Esto es lo que hemos hecho. Este es chat GPT, ¿no? Bueno, ahora si lo guardo. Y se los envío. Aquí está. 2.21. Aquí está. Ya. Bueno, ya son las 10. Si no han entendido al 100%, no se preocupen, ¿ya? Pero estudien. Yo les decía, pregunten, ¿no? Pero bueno, mañana continuamos. Ahora dice que mañana, o sea, hoy día creo que es Mercosur y mañana es bienvenida, ¿no? Entonces...